Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con la presentación de la asignatura. Estamos en cirugía bucal. El tema que nos corresponde el día de hoy es el tema de técnicas quirúrgicas. Eh, Considerar que las técnicas quirúrgicas se podría definir como el conjunto de ejercicios, reglas sistematizadas mediante el cual se rompe la continuidad de los tejidos con fines, pueden ser de diagnóstico o fines terapéuticos. Por ejemplo, el acto quirúrgico se puede hacer con fin diagnóstico cuando nosotros hacemos una biopsia, o puede hacerse con fin terapéutico cuando hacemos, por ejemplo, la extracción de un canino retenido por la zona palatina. Todo acto quirúrgico debemos de comprender que tiene tres fases. La primera fase es la fase preoperatoria. La segunda fase es propiamente el procedimiento operatorio o el acto quirúrgico propiamente dicho. Y la tercera fase es el procedimiento posterior o posoperatorio, que tiene diferentes momentos también para su control, el cual puede ser inmediato e inmediato. La fase preoperatoria debemos de considerar que en esta parte se debe de realizar una serie de procedimientos. Básicamente, los procedimientos que vamos a realizar son procedimientos que corresponderían a la parte previa a la intervención quirúrgica. Acuérdense que esta parte previa de la intervención quirúrgica consiste en la realización de la historia clínica, la anamnesis, que es el primer documento que debemos de desarrollar, pero en la historia clínica acuérdense que hacemos la evaluación clínica, que es el examen físico que realizamos en los pacientes. Muchas veces hasta acá podemos tener ya una impresión diagnóstica, pero necesitamos exámenes complementarios, muchos de ellos de laboratorio, o simplemente podemos utilizar imágenes, como el uso, por ejemplo, de una radiografía, la radiografía periapical, o una radiografía panorámica. Otro componente, otro elemento de la fase preoperatoria es el consentimiento informado. Acuérdense que este es un documento que acompaña a este documento médico-legal, que es la historia clínica. Es el documento en el cual el paciente expresa conscientemente que, primero, ha recibido información del odontólogo y está de acuerdo con el tratamiento y los procedimientos que se le debe de realizar. Otra fase preoperatoria que se realiza es la preparación del paciente, la preparación propiamente del área donde vamos a realizar el acto quirúrgico. Y finalmente hay una preparación del entorno sobre el cual nosotros vamos a trabajar y de la mesa quirúrgica. Les había recomendado que siempre tengamos a la mano los instrumentos y los equipos necesarios y también los materiales necesarios para poder, en este caso, utilizarlos cualquiera sea la contingencia que se presente. La historia clínica, acuérdense, es un documento médico-legal que nos permite la identificación del paciente. Tiene algunos elementos importantísimos, como por ejemplo el motivo o la razón por la cual ha venido el paciente, debemos de identificar. Generalmente la pregunta que se le hace al paciente es qué le está pasando, qué le está sucediendo, o por qué razón vino al consultorio dental. Una vez que tengamos el motivo de consulta, en este caso desarrollado, debemos de ver la historia de este motivo. Solo que la historia de este motivo la denominamos así, historia de la enfermedad actual. Pero acuérdense que complementando la historia, el problema de salud que presenta el paciente, debemos de hacer una anamnesis o un interrogatorio sobre la situación de la salud bucal. Pero no solamente nos abocamos al aspecto bucal, sino también al estado general del paciente. Entonces hacemos preguntas relacionadas al estado médico del paciente. Importante, al menos cuando hagamos intervenciones quirúrgicas, saber qué tipo de medicaciones anteriormente estuvo recibiendo el paciente o qué medicación toma actualmente.
Nosotros sabemos que durante nuestros procedimientos vamos a utilizar muchas sustancias químicas. Algunas pueden generar efectos negativos. Imagínense un paciente que recibe medicación para el control de la presión arterial. Utiliza pastillas todos los días. Si no nos hemos enterado y no hemos hecho la pregunta apropiadamente, podemos de repente equivocarnos al momento de aplicar un anestésico, por ejemplo, que tenga vasoconstrictor. Y lo que puede producir, lo que puede en este caso generar, es un efecto negativo y en algunos casos una situación letal en el paciente. Hay que hacer la evaluación física del estado clínico del paciente y para eso recurrimos a las maniobras semiotécnicas de la inspección, palpación, percusión, auscultación. Pero acuérdense que en boca lo que principalmente vamos a realizar es la inspección y la palpación. Por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo podemos observar una oclusión, ¿no es cierto?, de la arcada dentaria, observamos las encías, observamos el fondo de surco. Incluso estamos utilizando un separador de boca para poder observar todas estas características que a la inspección obviamente se muestra la encía ligeramente isquémica, hay piezas que están en mal posición, ¿no? Los caninos tienen cierta coloración particular. Entonces, vamos haciendo una evaluación clínica, una apreciación clínica utilizando el sentido de la vista. Pero también hay que hacer la evaluación física por medio de la palpación. La palpación significa que nosotros vamos a tocar los tejidos blandos principalmente, o los tejidos duros, o lo que presente como característica física el paciente. Por ejemplo, en este caso vemos un nódulo que tiene una coloración violácea, azulina, ¿no? Tiene cierta característica cuando lo tocamos, se desplaza el nódulo, entonces hay que observar y contribuir, digamos, al análisis clínico que estamos realizando, ¿no? De repente este es un cocele, que clínicamente después lo vamos a comprobar, pero en este caso a la palpación podemos observar un nódulo que se desplace internamente a la mucosa, ¿no? Y tiene ciertas características que hay que observar y desarrollar en la parte de la palpación. Utilizamos, les decía, pruebas complementarias porque no basta con la impresión diagnóstica, no basta con la impresión tentativa que tenemos o con el diagnóstico presuntivo. Necesitamos corroborar mediante algunas, le llamamos también exámenes auxiliares, pruebas de laboratorio o simplemente pruebas complementarias. La que más vamos a utilizar, acuérdense, es la radiografía periapical. Una radiografía que nos va a mostrar toda la pieza dental desde la zona del borde oclusal hasta la zona apical. Otro tipo de radiografías que utilizamos, por ejemplo, son las radiografías panorámicas. También se le llama la ortopantografía. Acuérdense que estas radiografías panorámicas, como su nombre lo dice, nos da una visión panorámica de toda la arcada, tanto la arcada superior como la arcada inferior. Y ahí podemos observar cada una de las piezas dentarias. Por ejemplo, en este caso, eres un paciente que se le ha tomado una radiografía panorámica, pero es complemento para el diagnóstico de una pieza retenida a nivel de la arcada inferior, a nivel de la mandíbula, ¿no? Tercer molar en retención horizontal. Entonces, es necesario el uso de estos recursos para poder complementar la idea diagnóstica o la impresión diagnóstica. Otro tipo de radiografías o de imágenes, perdón, que utilizamos en la actualidad es la tomografía axial computarizada o también podría ser la resonancia magnética. Sabemos que los recursos en cuanto a los exámenes imagenológicos que tenemos en la actualidad es mucho más amplio, ¿no? Nos permite observar, digamos, todas las estructuras duras que no vemos clínicamente e incluso podemos hacer una serie de cortes, ¿no? Cortes sagitales, cortes horizontales, que nos permiten visualizar de mejor manera la lesión, ¿no? Como en este caso se puede observar y se hace la imagen, incluso la reproducción tridimensional a nivel de la tomografía axial computarizada. Una prueba complementaria que se suele hacer a nivel de la cavidad bucal es, en este caso, las pruebas analíticas y las biopsias. Por ejemplo, acá hay una hiperplasia, es un
crecimiento del tejido a nivel de la zona del bermellón, en el límite entre el bermellón y la mucosa bucal. Clínicamente, pues, es una lesión que tiene la forma de una papila, probablemente a la palpación es tejido blando, pero la idea es, hay que retirarlo. Pero al retirarlo tenemos que llevar literalmente pues al patólogo esta muestra para que se haga el análisis histopatológico. Nosotros le llamamos a este protocolo de cirugía, le llamamos biopsia excisional, porque es, vamos a decir así, se retira todo el tejido patológico, ¿no? Y en este caso se hace mediante una cirugía o una prueba complementaria, pero si te das cuenta es una biopsia que es parte del acto previo a la cirugía, pero en este caso es un examen complementario, ¿no? Ahí están viendo las pinzas de Hudson para qué sirven justamente para retirar el tejido, ¿no? Y una vez que retiramos el tejido, hacemos la sutura para, obviamente, controlar la hemorragia y la salida de sangre, y obviamente es una medida de control postoperatorio, ¿no? Acuérdense que nuestra historia clínica puede tener diferentes modelos, diferentes perfiles. Un perfil como el que estamos observando ahí es un modelo de historia no estructurada, es un modelo de historia clínica abierta, en donde el profesional tiene que dar, vamos a decir así, rienda suelta a su experiencia y experticia anamnésica y a su experiencia y experticia clínica, ¿no? En este caso, simplemente tenemos el pie, el inicio de la evaluación anamnésica y el pie y el inicio de la evaluación física que se le hace al paciente. Es importante tener como parte de la documentación al momento de realizar la historia clínica un documento que se llama el consentimiento informado. Acuérdense que en la actualidad este es un documento de rigor, incluso por leyes, por normas dentro de nuestro sistema sanitario. Es un documento que permite demostrar que al paciente se le ha informado y el paciente es consciente de la situación problemática o la situación de salud, y él mismo da obviamente su asentimiento para que los tratamientos sean realizados, para lo cual se necesita un documento que es complemento a este documento médico legal. Otro elemento de la parte prequirúrgica es la preparación del paciente. Debemos hacer una preparación, una asepsia del campo clínico, del campo sobre el cual vamos a desarrollar la intervención quirúrgica. Miren ahí la región peribucal, lo que se le hace, se le coloca un detergente antiséptico con la finalidad de limpiar la zona de la piel de los labios. Y luego se le hace el aislamiento con un campo operatorio, que en este caso son campos descartables, pero de todas maneras se le tiene que hacer también algunos procedimientos previos al paciente, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la premedicación. Acuérdense que muchas veces en los protocolos de atención debemos de recetar en forma profiláctica antibióticos, pueden ser también antiinflamatorios, o de repente también se le puede recetar al paciente tratamiento ansiolítico o, en este caso, medicación para los trastornos de coagulación que pudiera presentar, ¿no? Eso es parte de la evaluación clínica que se le hace al paciente, al menos en la parte de anamnesis, ¿no? Y como les decía, es importante hacer el interrogatorio con detalle y sin, en este caso, obviar situaciones importantes como, en este caso, la toma de algún medicamento que el paciente tenga previamente o algún procedimiento que tenga el paciente quirúrgico y que en este caso podría contraindicar algún procedimiento de cirugía bucal, ¿no? La preparación del paciente también tiene que ver con la preparación de la cavidad bucal propiamente dicha. Se sugiere que se le haga una profilaxis, un destartaje, por lo menos 2 o 3 días antes de la cirugía. Esto permite pues la eliminación de posibles focos de contaminación como es el tártaro, la placa blanda, pero es importante hacerles pues una fisioterapia bucal a los pacientes con la finalidad también de concientizar que la cavidad bucal debe de llegar limpia el día del acto quirúrgico, ¿no? A pesar de que el paciente puede venir con la boca limpia, es importante hacer una limpieza previa, para lo cual utilizamos cepillos para profilaxis, utilizamos colutorios y hacemos que el paciente pues se limpie la boca,
y literalmente se trate de matar la mayor cantidad de bacterias. Acuérdense que antisepsia tiene ese concepto, ¿no? Es una sustancia química que lo que trata de hacer es matar o disminuir la población de bacterias dentro de la cavidad bucal. Una recomendación que se le hace también en los procedimientos clínicos al paciente es que el día que venga al consultorio dental tiene que venir pues bajo ciertas condiciones de indumentaria, ¿no? Generalmente la ropa tiene que ser cómoda, ¿no? Se hace la desinfección de la región perioral. En este caso utilizamos detergentes, ¿no? Uno de ellos puede ser de repente el Isodine y le hacemos la limpieza de la región peribucal. Para la preparación propiamente del odontólogo y del ayudante, y más aún a partir de estas fechas, acuérdense estudiantes, que va a cambiar nuestros hábitos y nuestros estilos de asepsia. Más aún, están viendo ustedes que esta enfermedad que está ahorita en vigencia, que es el COVID-19, se contagia justamente por gotitas de saliva contaminada. Imagínense, nosotros vamos a trabajar dentro de la cavidad bucal, entonces nos estamos convirtiendo en profesionales, y en este caso estudiantes, estaríamos en la primera línea literalmente de profesionales que podemos contagiarnos y a su vez también podemos contagiar a los otros pacientes. Debemos de tener mucho cuidado con las medidas de bioseguridad. Es así que acá se hace una relación de los procedimientos que se podrían seguir, al menos con respecto al lavado de las manos, y que deben de llegar hasta la zona de los codos, ¿no? La zona del antebrazo. Lo recomendable es que la limpieza se haga durante aproximadamente 10 minutos. Se hace el lavado de las manos, el antebrazo, 5 centímetros próximos al codo. Se utilizan cepillos estériles, limpia uñas. Se utiliza jabón líquido, jabón quirúrgico. Se hace lavado y limpieza de las uñas y del codo, principalmente a nivel de la zona del antebrazo, y después se hace el secado con paños estériles de todos los dedos hasta la región del codo, ¿no? Una vez que tenemos las manos asépticas, no podríamos decir que están estériles, pero diríamos que están menos contaminadas. A ese concepto se llama asepsia. Una vez que las manos están asépticas, en este caso hacemos la colocación de la ropa y de los guantes. Nosotros utilizamos unas buzolas, le llamamos también pijamas de quirófano. Debemos utilizar zapatos de goma. Utilizamos gorros, gafas, mascarillas, batas estériles, ¿no? Y guantes estériles. Y más aún con las medidas de bioseguridad que en la actualidad se está reforzando, obviamente debemos de ser muy cuidadosos con el cuidado, que en este caso el cuidado del profesional y el cuidado de nuestros pacientes. Hacemos la preparación del campo quirúrgico, básicamente mediante, en este caso se cubre la zona perioral con telas, ¿no? En este caso para poder trabajar pues sin ninguna contaminación de la región periférica, ¿no? Ahí podemos observar cómo está trabajando el odontólogo con un ayudante, se denomina el trabajo a 4 manos, pero también tenemos un asistente que probablemente estará cumpliendo la labor de limpieza de la zona periférica al campo quirúrgico, ¿no? Generalmente debemos utilizar estos conceptos, al menos para la parte del campo quirúrgico, el concepto de asepsia, antisepsia y esterilización. Asepsia quirúrgica, acuérdense, es el conjunto de acciones diseñadas para evitar la infección de la herida durante la intervención quirúrgica. Lo ideal sería que existiera la ausencia de gérmenes, pero eso, la verdad, en este caso es lo que pretendemos siempre lograr, ¿no? La antisepsia es el conjunto de métodos destinados a prevenir y combatir las infecciones, pero la idea es destruir la mayor cantidad de microorganismos existentes en las superficies, en el interior de algunas cosas y obviamente de los seres vivos, ¿no? En este caso de las personas. Entonces, el uso, por ejemplo, de un colutorio es un procedimiento de antisepsia. Y la esterilización, ustedes saben que la esterilización literalmente pues es del instrumental quirúrgico con el que vamos a trabajar, ¿no?
es la eliminación de todos los microorganismos, incluidos los que se presentan en forma de esporas. Para eso tenemos diferentes modalidades de esterilización, al vapor, al seco, ¿no? Entonces, miren, tenemos 3 procedimientos que podemos utilizar para la preparación del campo quirúrgico, ¿no? La asepsia quirúrgica, la idea es toda la superficie sobre la cual vamos a trabajar tiene que estar libre de bacterias. La antisepsia, generalmente de la zona perioral y de la cavidad bucal, y la esterilización de todos los instrumentos quirúrgicos que vamos a utilizar en la intervención de la cirugía bucal. Otro elemento previo a la intervención quirúrgica propiamente dicha es la preparación de la mesa de trabajo, la mesa quirúrgica. Ahí debemos de colocar todos los instrumentos, desde los espejos, pinzas, exploradores, que son instrumentos de diagnóstico, hasta los instrumentos para hacer los procedimientos propiamente dichos, ¿no? Los forceps, los botadores, los separadores, las legras, las limas para hueso, en este caso las tijeras largas, tijeras cortas, el bisturí, ¿no? Las jeringas Carpuller. Es decir, debemos de preparar todo lo necesario para poder trabajar y no tener ninguna dificultad durante el acto quirúrgico. Una vez que hemos hecho la preparación previa a la cirugía, pasamos propiamente a la preparación o a la fase operatoria. En la fase operatoria vamos a comenzar con la incisión. Acuérdense que la incisión también es llamada diéresis. Hacemos la incisión, pasamos al desprendimiento, al debridamiento del tejido mucoperióstico y nos encontramos muchas veces con el hueso. En el hueso podemos hacer 2 procedimientos, la ostectomía y la osteotomía, el corte y la separación. Los objetivos que obviamente hemos buscado en la cirugía, en la fase operatoria, que sería, por ejemplo, la extracción de un canino retenido, de un tercer molar, o de repente de alguna patología en los maxilares. Luego hacemos el tratamiento de la cavidad, porque después de hacer la extracción, imagínense, vamos a hacer la extracción del tercer molar. El tercer molar va a quedar un lecho óseo. Hay que tratar ese lecho óseo. Generalmente en la zona coronaria, acuérdense, estaba cubierto por el capuchón pericoronario, que es parte importantísima que cubre la corona del diente y resulta siendo tejido epitelial. Entonces, ese tejido tenemos que retirarlo. O en la zona periapical, de repente encontramos infecciones a nivel de la zona del periápice, entonces tenemos que eliminar, si es un granuloma, lo que acompañaba la zona del periápice, eliminamos el granuloma. O si de repente era un quiste periapical, eliminamos el quiste periapical. Entonces hacemos el tratamiento de la cavidad. Una vez que hemos limpiado el lecho óseo, pasamos a la sutura y finalmente retiramos los puntos, ¿no? O colocamos, perdón, los puntos de sutura y después de la sutura retiramos los puntos, pero esto será ya posterior, obviamente, a la fase quirúrgica propiamente. Cuando vamos a hablar de incisión, hay diferentes procedimientos para la incisión, pero los instrumentos que vamos a realizar, pues en este caso ya lo hemos visto en los instrumentos de cirugía, utilizamos pues nuestro mango de bisturí y las diferentes hojas de bisturí. Pero la idea es, cuando vamos a hacer una incisión con el bisturí, por ejemplo, número 15, ¿no? Como por ejemplo ahí estamos observando en la parte superior, la arcada superior o la arcada, en este caso toda la arcada superior de un paciente desdentado, vamos a ver que se ha hecho la incisión, probablemente se ha utilizado el bisturí número 15, ¿no? Tiene algunas características que debemos respetar al momento de hacer el corte. Una de ellas, por ejemplo, ¿no? Que la incisión sea única, ¿no? Desde el punto de inicio hasta el punto donde finalizamos. Un solo corte, que sea firme. Y generalmente la disposición del bisturí tiene que ser así, perpendicular al plano óseo, que es donde nos apoyamos, ¿no? Una característica que hay que considerar siempre a nivel de la incisión es evitar los accidentes anatómicos que se presenten, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en el fondo de surco, a la altura de la raíz de los premolares, hay un accidente anatómico importantísimo, es el paquete del nervio mentoniano. Entonces debemos de evitar, en este caso, cortar
a ese nivel, porque si no estaríamos cortando el nervio mentoniano. A su vez, en una incisión debemos respetar las terminaciones nerviosas, justamente en el agujero mentoniano hay terminaciones nerviosas que van hacia la zona del labio, tenemos que evitar. Eh, Generalmente la forma de la incisión debemos de respetar bajo este criterio. Debe de ir paralelo a la distribución de la vasculatura, nunca en sentido transversal. Entonces, para eso, por favor, jóvenes, siempre un poco recordar las características vasculares que tiene en este caso la mucosa y la distribución de los vasos sanguíneos en las zonas donde vamos a hacer los cortes, ¿no? Nosotros hacemos todas nuestras incisiones a espesor completo. Significa que desde la superficie hasta la zona del hueso, ¿no? Incluyendo obviamente el periósteo. La idea es siempre hacer el corte sobre hueso sano. Es una característica que debemos de siempre respetar. Imagínense que hay una lesión, entonces la lesión nosotros tenemos que evitar que no incida el corte por la zona del lecho óseo, ¿no? Vamos a ver a continuación justamente mediante imágenes esas características. Acuérdense que el mango de bisturí Bar Parker que utilizamos es el número 3, pero también podemos utilizar no solamente el bisturí, que sería, digamos, un instrumento de corte en frío, sino también utilizamos instrumentos de corte como, por ejemplo, eléctricos, ¿no? Que es el electrobisturí. Vamos a desarrollar un poco los conceptos al respecto. Pero también podemos utilizar otro tipo de instrumentos para el corte, como por ejemplo el corte que se hace con el láser, ¿no? En este caso, son opciones que podemos utilizar en el consultorio para hacer la incisión en el momento del acto quirúrgico, ¿no? Pero generalmente lo que solemos utilizar son bisturís en frío, como los utilizados con el mango número 3 y la hoja número 15, ¿no? Si tuviéramos el bisturí eléctrico, perfecto, podemos trabajar con el bisturí eléctrico. Justamente el que estamos observando en la parte inferior es lo que usualmente utilizamos, ¿no? El mango de bisturí, en este caso tenemos el mango número 3 y tenemos diferentes hojas con diferente diseño, ¿no? Esta es nuestra hoja número 15 y esta es nuestra hoja número 12. Acuérdense que nuestra hoja número 15 es la más versátil, la más estándar, pero siempre debemos de complementar el consultorio odontológico con hojas número 12. Otra hoja que solemos utilizar es la hoja número 11, que es la que tiene la forma de una lanceta, ¿no? Pero también podemos tener, en este caso, bisturís eléctricos, que le llamamos bisturís en calor, pero que tienen también ciertas características en cuanto al diseño, ¿no? Pero tienen que ver más que todo con el potencial eléctrico que vamos a utilizar, ¿no? Justamente los bisturís eléctricos, por su acción, pueden tener diferentes propósitos, pero el propósito que buscamos en la acción más importante de un bisturí es el corte. Pero cuando utilizamos el bisturí eléctrico, vemos que el corte puede ir acompañado con un acto de coagulación. Si es con calor, en este caso se puede producir coagulación. También puede producirse este fenómeno de la fulguración, que es una incandescencia que se presenta en la punta de estos instrumentos, ¿no? Y la otra característica es la desecación, que tiene la finalidad de mantener el campo seco, pues libre de sangre, ¿no? Pero obviamente tiene algunas características. Generalmente el olor que se produce cuando se realiza el corte con un bisturí eléctrico no es a veces muy agradable, ¿no? Estos bisturís básicamente se generan por corriente de alta frecuencia, ¿no? En este caso tienen ciertas características técnicas que no sería parte de la explicación el día de hoy, pero que de todas maneras ahí en la diapositiva estamos presentando, ¿no? Pero va a tener el mismo protocolo, los mismos procedimientos, las mismas maniobras que si nosotros hiciéramos nuestros cortes con el bisturí convencional, el bisturí en frío. En este caso sería nuestro escalpelo junto con la hoja de bisturí, que sería la número 15, por ejemplo, ¿no? Los diferentes tipos de corriente para los electros bisturís generan diferentes características en el bisturí, ¿no? Pero como les decía, no es parte de la explicación, pero de todas maneras como cultura general podemos desarrollar, ¿no?
Hay corrientes que son rectificadas y filtradas, corrientes que son rectificadas, corrientes que son parcialmente rectificadas y corrientes que no son rectificadas. Tiene que ver un poco con el potencial de corriente eléctrica, la intensidad del calor y también la incandescencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, que son características que podemos observar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el tipo de corriente rectificada y filtrada, la corriente es continua, el corte es muy parecido al corte del bisturí en frío, pero el calor que genera es pobre, es poco, ¿no? Hay poca destrucción del tejido colateralmente, hay nula o mínima coagulación, es decir, podría sangrar, y se puede utilizar en la vecindad del hueso, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus características. Igual, el tipo de bisturí, electrobisturí totalmente rectificado, dice que utiliza también corriente continua pulsátil, corriente tipo electrocirugía, es de menor calidad, hay mayor calor, hay más destrucción de los tejidos colaterales y no se debe utilizar en la vecindad del hueso, ¿no? Por el riesgo a la isquemia y posterior necrosis, ¿no? Y parcialmente el tipo de electrobisturí parcialmente rectificado, bueno, dice que el flujo intermitente de corriente es de alta frecuencia, grandes diferencias entre el voltaje y el pico de voltaje, bueno, en este caso poca capacidad de corte, pero excelente para la coagulación. Entonces, digamos, son recursos que el electrobisturí nos puede ir presentando en el momento de hacer la intervención. O el electrobisturí de fulguración, este tiene una gran destrucción de tejido, es un electrodo muy grueso, ¿no? Pero generalmente se propaga mediante chispas, ¿no? Poca utilidad en electrocirugía, ¿no? Pero obviamente son bisturís eléctricos que se pueden presentar y de todas maneras podríamos tener una referencia al respecto. Definitivamente el utilizar el bisturí eléctrico, al menos el que se presentó inicialmente, tiene la gran ventaja de que el corte puede ser limpio, puede ser también exacto, puede tener una rápida ejecución, no presiona tejidos, el campo operatorio está libre de sangre, buena cicatrización, la incisión obviamente, si es con calor, nos esteriliza la superficie, no hay gérmenes, obviamente no hay paso de células o vasos sanguíneos, al menos cuando hacemos biopsia es importante utilizar este instrumento. Tiene multiplicidad de usos y relativamente económico, ¿no? Porque obviamente el bisturí convencional tenemos que desecharlo, ¿no? Algunas ventajas o desventajas de la electrocirugía o el electrobisturí, les decía, por ejemplo, es el olor desagradable y el humo que se genera en el momento del corte. No debe utilizarse en portadores de pacientes que tengan marcapaso. Es una contraindicación, ¿no? Y el riesgo, por ejemplo, de generar explosión cuando en el ambiente del consultorio hay gases o líquidos inflamables, pues es una gran desventaja, ¿no? Si empezamos a hablar propiamente del colgajo, que tendríamos que hacer, que sería el siguiente procedimiento, acuérdense que debemos de hacerlo bajo ciertos protocolos. Uno de ellos, por ejemplo, miren, el corte que debemos de hacer nunca debe de incluir a la papila, esto es importante. Igual chequen acá, el corte que se debe de hacer nunca debe de incluir a la papila, se hace fuera de la papila, ¿no? Que se evita el corte en la papila. Generalmente, hacer las descargas son, cuando decimos hacemos las descargas, son descargas en sentido oblicuo, ¿no? Como las que estás observando acá, ¿no? Para nosotros, este sería el corte y la descarga sería la que estamos observando en este sentido hacia el fondo de surco, ¿no? Podríamos definir así la incisión secundaria que facilita la elevación del colgajo mucoperióstico, disminuyendo la tensión del mismo. O sea, imagínense, nuestro corte va acá en el fondo de surco, ¿no? Pero después del corte, que sería, digamos, nuestro corte principal, porque ahí vamos a hacer la separación, pero las descargas se realizan en sentido transversal, ¿no? Sentido transversal. Si te das cuenta acá, el colgajo tiene una base ancha, que es una característica o es una exigencia del colgajo, ¿no? Que la base sea ancha. Nunca debe ser, vamos a poner así, la descarga en sentido vertical, ¿no? En este caso hacia el fondo de surco, ¿no? Estaríamos disminuyendo la base del colgajo. Eso generaría isquemia, ¿no?
Acuérdense el recorrido de los vasos sanguíneos, que también es una referencia importantísima. La ventaja de hacer las descargas en sentido oblicuo, obviamente, a nivel de la incisión que vamos a realizar, como les decía, cuando separemos esto, la visibilidad va a ser mucho mayor, ¿no? Va a disminuir la tensión del corte y va a disminuir la longitud también del colgajo. Lo vamos a observar en las imágenes que posteriormente vamos a ver. Las descargas, otra característica que debemos de marcar es que no deben de ser muy profundas dentro del surco. Acuérdense que acá en la zona del surco vestibular hay bastante vasculatura, ¿no? Entonces va a haber bastante sangrado. Nunca se debe de hacer sobre eminencias. Imagínense que hay una exostosis ósea, ¿no? Entonces las descargas vamos a tener que hacerlas fuera de la exostosis, ¿no? Fuera de las eminencias óseas. Respetar la vasculatura, acuérdense que el recorrido de los vasos sanguíneos, vamos a ponerlo acá, es en sentido horizontal, ¿no? Entonces casi nuestra descarga va a tener que ser ligeramente oblicua. Respetar también la inervación, es importante el conocimiento del recorrido de los vasos sanguíneos y de los nervios, importantísimo para que no generemos parestesias posteriores a nuestro procedimiento, ¿no? Nunca se debe de hacer cortes o descargas en palatino, ni en lingual, ¿no? En este caso, o menos aún tocar la papila interdentaria. En el caso del paladar, preferible cuando hagamos el corte, se debrida todo el paladar, se hace un corte festoneado a la altura de las piezas dentarias y se hace el desprendimiento de todo el colgajo sin hacer descargas transversales, ¿no? ¿Dónde hacemos las descargas transversales? Por vestibular, para tener una mayor visibilidad, ¿no? El colgajo podríamos definirlo así. Todo este espacio o esta figura triangular que estaríamos delimitando, trapezoidal que estaríamos delimitando, esta base, que es base ancha, este lado, y en este caso la base más corta, para nosotros todo eso en conjunto sería el colgajo. Ese colgajo, al desprenderlo, obviamente, vamos a tener las características que acabamos de mencionar, ¿no? La definición de colgajo es la porción del tejido que queda delimitado por uno o varias incisiones. Acá hay 3 incisiones, ¿no? Y que va a ser despegada para acceder al área quirúrgica, ¿no? Hay algunas características que debemos de tener en consideración en los colgajos. Por ejemplo, respetar los principios de las incisiones, que ya habíamos hablado hace un rato, ¿no? Tenía que ser firme, continuo, en este caso en un solo sentido, sin interrupción, apoyándonos perpendicularmente sobre la estructura ósea. A las finales, una característica del colgajo es que nos permite una buena visibilidad del campo operatorio. Respetar siempre la vasculatura. Generalmente la base del colgajo tiene que ser ancha. Eso nos permite que ese colgajo se nutra de sangre posterior a la intervención quirúrgica, ¿no? Cuando tengamos que hacer la reposición del colgajo, pues aseguremos que estas papilas, estas que están acá, al menos la que está acá en el centro, entre los 2 premolares, obviamente le llegue buena irrigación sanguínea, ¿no? La sutura, generalmente, cuando termina, debe apoyarse siempre sobre tejido sano. Imagínense, vamos a hacer una intervención en la zona preapical de estas piezas, entonces por eso que las descargas son oblicuas hacia afuera, y cuando vamos a levantar, la lesión probablemente estará acá en el fondo del surco, ¿no? Pero no va a estar, digamos, en la línea del recorrido de en este caso, de la incisión y por ende del colgajo. El colgajo tiene diferentes clasificaciones. Las clasificaciones las podemos mencionar así, según la morfología, según la disposición dentro de la cavidad oral y según la encía sobre la cual obviamente se hace el trazo, ¿no? Según la forma, van a ver ustedes que hay incisiones triangulares, ¿no? Como las que se hacen para los terceros molares, que son en forma de bayoneta, las cuadrangulares, como la que acabamos de ver, ¿no? Pero más que cuadrangular, se van a dar cuenta que tiene la forma de un trapecio. Las semilunares, como su nombre lo dice, tiene la forma de media luna.
Y hay algunas que son incisiones lineales, que son incisiones especiales, como por ejemplo, una incisión lineal, como dice, no es una línea de un solo recorrido, ¿no? En un solo sentido, que generalmente se utiliza para hacer drenaje de procesos, ¿no? De repente hay un proceso infeccioso, se hace un corte, una línea horizontal, entonces ese es un tipo de forma especial en este caso, en los colgajos, ¿no? Según la disposición de la cavidad oral, puede haber colgajos que se realicen en el vestíbulo, en la parte superior, puede haber colgajos que se hagan en la parte palatina, puede haber colgajos que se hagan por vestibular en la parte inferior o colgajos que también se pueden hacer en la parte lingual, ¿no? Y según la parte de la encía sobre la cual obviamente podría estar afectada, acuérdense, la encía está constituida por tres partes para nosotros, ¿no? La encía adherida, la encía de las papilas y la encía, en este caso, insertada, ¿no? O libre, perdón. Son tres tipos de encía. Pero te acuerdas que la encía, para que se una a las estructuras del diente, están unidas por un epitelio de unión, pero entre el epitelio de unión y la encía, acuérdense que hay el llamado fondo de surco gingival, o simplemente que se le va a llamar también a veces sulcus, ¿no? Este fondo de surco es importante porque a veces justamente el corte se hace a través del surco. Muchas veces se hace sobre la encía insertada, o a veces se evita la encía y se hace sobre la mucosa alveolar. Porque acuérdense ustedes que del diente viene la encía libre, luego la encía adherida y luego viene la mucosa del alveolo, la mucosa del fondo del surco vestibular, ¿no? Vamos a ver en una imagen justamente esa característica. Incisiones sobre la mucosa vestibular, que es generalmente las que más vamos a realizar. Por ejemplo, acá, miren, vamos a diseñar una incisión llamada así semilunar. Como su nombre lo dice, tiene la forma de una media luna. Se le llama también incisión de Parch. Esta incisión también se le llama incisión mucosa porque se realiza acá justamente en el fondo, en la mucosa bucal. No se realiza en la encía, en este caso adherida. Quiero que de todas maneras recuerden estas características anatómicas. La papila, la encía papilar, todo esto que está acá delimitando al diente sería la encía libre, y todo esto que está acá de color un poquito más rosado, que tiene los puntitos superficiales, acuérdense, se llama la encía adherida, y lo que está al fondo se llama la mucosa alveolar. Entonces, miren dónde se hace este corte, que tiene la forma de media luna. Por ejemplo, acá si tendríamos que hacer el corte, tendría que ser en este sentido, así, ¿no? Un corte en forma de media luna, ¿no? Ese cortecito que tiene forma de media luna, ojo, acuérdense, tiene la siguiente característica, ¿no? Se hace en mucosa alveolar. Una característica de esta incisión semilunar y de este colgajo semilunar, la ventaja es que es de fácil realización. Van a ver que la sutura es sencilla, se puede reponer fácilmente los tejidos porque no comprometes algunas estructuras interdentarias o los festones o las papilas interdentarias, porque no, justamente no afecta la papila de la encía, ¿no? El inconveniente es que como lo haces en el fondo de surco, primero, muy poca o pobre visibilidad, ¿no? Hay bastante hemorragia porque imagínense esta zona del surco gingival, igual acá si tuviéramos que hacer el cortecito, hacemos el corte en forma de media luna, pero al hacer el corte en forma de media luna, acuérdense, estamos haciéndolo en la mucosa que está ricamente vascularizada, ¿no? Y muchas veces, como no es muy amplio el corte, puede quedar sobre tejido patológico, ¿no? Básicamente. Pero vamos a ver. Miren acá, la condición siempre que el colgajo tenga la base ancha, ¿se acuerdan? Y de ahí se hace el corte en forma de media luna. Si vamos a colocar, por ejemplo, el bisturí número 15, incidimos en forma perpendicular y en un solo sentido, en un solo recorrido, hacemos el corte, pues, con la mano firme y en un solo momento, ¿no? No se hace por partes. Si se inicia, se termina y ahí se suspende, ¿no? No se hace por partes, no se recorre ahí y se recorre ahí, no. Se hace en un solo momento, ¿no?
Una vez que haces el corte, puedes hacer la liberación del colgajo, viendo el cuerpo de la lesión o la lesión, haces el procedimiento y como están observando acá, ¿no? Miren, se hace el corte en forma de media luna, es acá, por ejemplo, este cortecito para una apicectomía y acá para la obturación retrógrada, ¿no? Pero en todo caso, miren las características de este colgajo. Si bien es cierto, no es muy amplio, es pequeño, pero es importante o está indicado para ciertos procedimientos. O en todo caso, con la experiencia ustedes van a ver en qué momento pueden hacer este tipo de colgajos. Hay una incisión y un colgajo que se produce a nivel de la técnica llamada así, la técnica o la incisión de Newman. Newman completo también se le llama y que se realiza a nivel del surco gingival. Es decir, festoneamos todas las piezas dentarias, acuérdense, por ejemplo, vamos a ver la lesión que está aquí en la zona periapical de estas piezas. Entonces festonea todas las piezas que estarían comprometidas, siempre obviamente tratándonos de extender, pero sin obviamente sin invadir la papila. Nunca se toca la papila. Si vas a tocar la papila, corres un poquito más y te vas hasta el otro extremo, ¿no? Hasta la otra pieza. Nunca hagas, en este caso, la descarga dentro de la papila, ¿no? Acuérdense que la papila está, en este caso, tiene que estar insertada y tiene que estar garantizada siempre su vasculatura, ¿no? La condición siempre que el colgajo tiene que tener base ancha, igual las descargas son oblicuas, acá hay, miren, doble descarga, ¿no? Descarga para el lado derecho, descarga para el lado izquierdo. Y se van a dar cuenta que la ventaja de este corte es que te da un buen campo quirúrgico, ¿no? Ausencia de tensión y también es fácil reponer los tejidos, ¿no? Básicamente sobre la zona del corte que acabas de realizar. Inconveniente sería difícil despegamiento, hay que tener una buena técnica para el debridado del tejido mucoperióstico, puede comprometer algunos vasos sanguíneos, porque imagínense, estamos haciendo doble descarga, la sutura puede tener ciertas dificultades, principalmente a nivel de la papila interdentaria, y el despegamiento de la encía, que a veces es un poco difícil, pero no imposible, hay que tener una buena técnica, generalmente utilizamos las legras, ¿no? Y con la legra hacemos el desprendimiento del colgajo, sabemos que la punta de la legra es roma, no corta, no desgarra el tejido, ¿no? Miren acá, en este caso la incisión de Newman, se hace el festoneo por las piezas dentarias, cuando llego a la papila no la ocupo, hago la descarga previo a la papila y lo propio acá, no ocupo la papila, hago la descarga, en este caso sin afectar a la papila, ¿no? Se hace el desprendimiento del colgajo, se hace el procedimiento y después se hace la sutura, ¿no? Pero miren ahí, chequen esto, es importante, miren el color de la papila interdentaria acá, ¿no? Está isquémica. Entonces imagínense si comprometerías la papila a este nivel, esta papila pues tendría que a las finales ser necrosada y sería un problema más que de repente pues una solución lo que acabas de hacer, ¿no? Hay una técnica de incisión que se llama la Newman parcial. Esta incisión se hace igual el festoneo por la zona del surco gingival, igual que el anterior, solo que se hace una sola descarga, ¿no? Si te vas a dar cuenta, la forma del colgajo va a tener la forma de un triángulo. Un lado, dos lados, tres lados, ¿no? Entonces, este colgajo va a tener la forma triangular a partir de esta incisión llamada Newman parcial, ¿no? Ventajas, no altera la vascularización porque esta descarga, por ejemplo, se va a hacer en función al recorrido de los vasos sanguíneos sin afectar el recorrido que decíamos, ¿no? Es un recorrido casi en sentido transversal, ¿no? Permite la extensión, fácil reposición, el inconveniente, difícil despegamiento, el campo operatorio no es muy amplio, puede haber tensión de los tejidos y puede haber despegamiento de la encía, ¿no? Bueno, en este caso son desventajas que pueden fácilmente ser sorteadas. Hay una incisión llamada así la Neumann modificada, es un colgajo Brillant. Esta Neumann modificada es muy parecida a la anterior, solo que las descargas, miren acá, esta está mal esta descarga, la descarga es oblicua, la descarga también es oblicua, pero en este caso el corte propiamente, sería este el de acá, el que va en sentido horizontal, se hace, miren, se hace una distancia así, de
1 o 2 milímetros del surco gingival. Es decir, prácticamente la estamos haciendo ¿dónde? En la encía adherida. Cuando vas a hacer el corte en la encía adherida, el corte puede ser así, miren, una línea horizontal, puede ser una línea tratando de seguir el recorrido de la, vamos a decir, del cuello de los dientes, ligeramente festoneado, ¿no? Entonces, hay dos variaciones en esta Neumann modificada, ¿no? Un corte horizontal o un corte festoneado. Descarga a un lado, descarga al otro, ¿no? La misma ventaja y los inconvenientes que la técnica de Neumann. Solo que en el momento de la sutura es un poquito difícil, ¿no? Porque vas a tener que hacer la sutura a nivel de la encía insertada. Y la encía insertada, pues no tienes mucho tejido sobre el cual trabajar. Y la tensión de repente a este nivel va a ser muy, muy fuerte, ¿no? Miren acá el ejemplo. Se hace, vamos a poner así, un solo corte, descarga, el corte puede ser festoneado o puede ser lineal y descarga, ¿no? Entonces se hace el desprendimiento con la alegra, se hace la intervención de los procesos periapicales probablemente que tenía esta pieza, ¿no? Pero acuérdense que en este caso es una técnica de Neumann modificada. La que vemos acá se llama la técnica de Luc. Es una incisión también en forma de media luna que se le llama por el libro de Guy Skoda, ¿te acuerdas? Cosme Guy, es el libro que estamos utilizando, o también se le llama la técnica trapezoidal modificada, que es en este caso un autor, Peñarrocha, que en este caso nos sirve también como referencia. La idea es, si la de Neumann modificada la hacías en encía insertada, la de Luc la vas a hacer en este caso a nivel del fondo de surco, básicamente a nivel de la mucosa alveolar. Esa es la diferencia, ¿no? El Neumann modificada a nivel de encía insertada, el de Luc vas a hacerla a nivel de, o el semilunar modificada, la vas a hacer a nivel del fondo de surco. Esa sería la única diferencia, ¿no? Tienen la distancia, unos 3 o 5 milímetros de la distancia del surco gingival. Lo haces en el límite de la encía adherida, cerca a la mucosa libre, ¿no? Igual las ventajas y desventajas muy parecidas a las de Neumann modificada, ¿no? Por ejemplo, buen campo operatorio, ausencia de tensión, no afecta a las papilas, es muy estéril, la sutura es fácil. El inconveniente es la cicatrización. Eso sí, en este caso es un pequeño detalle que hay que sortear al momento de elegir este tipo de incisión. Hay una incisión que les decía, por su forma, es lineal, es una línea, literalmente acá, como ven, es una línea casi horizontal en un solo sentido, pero no tiene descargas, no tiene descargas en ningún sentido. Prácticamente la incisión va a permitir el drenaje, generalmente es para hacer drenaje, ¿no? Fácil de realizar, va en un solo sentido, útil para el drenaje, indicado para restos radiculares, cuando tengamos que hacer en este caso la extracción. El inconveniente ofrece muy poco campo de visión, pero si vamos a hacerlo para el drenaje de un proceso infeccioso, bueno, no habría ningún problema, ¿no? Hay algunas características que siempre hay que considerar al momento de hacer la incisión, ¿no? Principalmente en la zona palatina. La incisión se hace sobre tejido fibromucoso a nivel del paladar. Acuérdense que las incisiones acá son festoneadas. Rara vez se hace las descargas en la zona palatina, pero en este caso, mire, se está haciendo las descargas en la zona palatina y se hace igual bajo el mismo criterio, ¿no? La base ancha del colgajo, la descarga siguiendo más o menos el recorrido del vaso sanguíneo o de los vasos sanguíneos. Imagínense en la zona palatina el recorrido va de atrás adelante, ¿no? Y de la línea media hacia la parte lateral, ¿no? Solo que acá el corte se está haciendo casi, vamos a decir, rectilíneo y acá recién se festonea, ¿no? En este lado se festonea y acá también se festonea y acá se hace la descarga. Nunca se toca la papila, ¿no? Igual acá, no se toca la papila. Acá, si te das cuenta, es un póntico, no es, es un puente, no es una pieza dental, por eso que acá el recorrido es lineal, ¿no? Entonces, viene acá la descarga, el festoneado en el fondo de surco, festoneado en el fondo de surco, en la línea de corte recto,
festoneado al fondo de surco y la descarga sin ocupar la papila. Eso es importante que siempre recuerden, jóvenes. Hay una incisión que le llamamos incisión en Y, generalmente es en la zona palatina, pero miren, acá hay un reparo anatómico importantísimo. El conducto nasopalatino, hay que evitar el conducto nasopalatino. Acá hacemos la incisión, vamos a decir, lejos del conducto nasopalatino, en sentido sagital, hacemos doble descarga y tenemos una especie de doble Y en la incisión, ¿no? La incisión en los terceros molares, por favor, esto es lo que vamos a practicar generalmente en las extracciones de los terceros molares. La incisión se llama festoneada lineal. Miren acá, se festonea, se hace una descarga, siempre la descarga sin tocar la papila entre diente y diente, y acá se hace la línea. Pero la línea nunca se hace en sentido, vamos a decir, sagital. ¿Se acuerdan que les decía? Si hacemos el corte acá, cuando tengamos que hacer la unión de los bordes de la herida, va a quedar en el lecho de lo que va a dejar en este caso la pieza dental. Entonces, ¿cómo se hace la descarga? Fuera del lecho óseo, ¿no? Fuera del lecho óseo, ¿no? Entonces, si te das cuenta que hay una línea fuera del lecho óseo, se festonea y se hace la descarga hacia vestibular, ¿no? Miren ahí, el esquema sería así, la línea que no debe de ocupar el lecho óseo, se festonea y se hace la descarga. Si te das cuenta acá, igual siempre las condiciones, base ancha, en este caso pareciera una especie de un trapecio, base corta, lado, ¿no? Miren acá, se puede observar con mayor claridad, ¿no? Se hace la descarga, una línea, pero que va hacia la rama de la mandíbula, se festonea y se hace la descarga. Nunca se toca la papila interdentaria, ¿no? Así como hacemos descargas o colgajos para terceros molares, hay colgajos especiales que hacemos para implantología. Acuérdense que utilizamos tres técnicas básicas, ¿no? La incisión cuando hay desdentados totales, la incisión cuando hay desdentados parciales y la incisión cuando es una sola pieza la que vamos a colocar, ¿no? Entonces, miren acá, por ejemplo, ¿no? Un desdentado total, si te vas a dar cuenta, la incisión se tiene que hacer en el vértice, ¿no? Del reborde alveolar y se hace bajo el criterio que ya conocen, ¿no? Un solo recorrido, la descarga hacia afuera, y se hace igual acá en la arcada inferior, un solo recorrido, descarga hacia afuera, descarga hacia afuera. Acá la descarga es breve porque el corte obviamente te permite una gran visibilidad del campo operatorio y no vas a necesitar mucha amplitud o mucha visibilidad del campo operatorio, ¿no? Si el paciente no es desdentado total, es desdentado parcial, por ejemplo, acá vamos a colocar 3 implantes, uno en el incisivo central del lado izquierdo, el lateral central del lado derecho y lateral del lado derecho. Entonces, imagínense el corte, saben cómo se tiene que hacer siempre, ¿no? La línea, un solo recorrido a nivel de la cresta ósea, una descarga, otra descarga, pero miren, la descarga no ocupa, por favor, la papila interdentaria. Claro que acá no hay papila interdentaria, pero se evita la zona de unión con el epitelio de unión, ¿no? Igual, si fuera la arcada inferior, va a depender también, hay técnicas que se hace el corte y se festonea, en este caso, el fondo de surco, se festonea el fondo de surco y de ahí se abre, ¿no? Si te das a dar cuenta, las condiciones siempre son, pues, el colgajo de base ancha, vértice más estrecho, y ahí es donde se colocan los implantes. Y si se va a hacer la incisión para un implante unitario, miren cómo es el corte, ¿no? De vestibular descarga, y desde esa descarga por el reborde alveolar hacia el paladar y se une, ¿no? En este caso, dentro del reborde alveolar. Se desprende el colgajo, te vas a dar cuenta, esta es la punta del colgajo y la base va a estar por vestibular. Y ahí se coloca el implante y después se juntan los bordes en este caso, de la incisión. Entonces, jóvenes, esta sería la fase previa o la fase propiamente prequirúrgica y la fase quirúrgica. En la siguiente continuaremos con la clase que sería propiamente el procedimiento quirúrgico a realizar. Muchísimas gracias. Por favor, vamos a dar espacio para que hagan algunas preguntas los que quisieran participar.